yo te diré, porque mi canción. Sí, ahora el inicio de... Vamos a tener la verdad que es la mesa. O sea, esta es la mesa que lucha contra un Atlético de Madrid, Real Madrid, en un sábado en Madrid. O sea, hay que echarle muchas narices. O sea, estamos como los últimos de Filipinas. Y van a ir por un lado, pues Juan Escrigas, que es director del Museo Naval. Quien no ha visitado el Museo Naval, insisto, porque somos cariñosos, pero si alguien levanta la mano, que el de atrás le dé una colleja. O sea, por favor, el Museo Naval no se lo pierdan. Es una maravilla. Viene el aniversario de Álvaro de Bazán. Yo espero que en Montalbán llegue la estatua del almirante de Castilla y que dentro de año y medio, en el aniversario de Felipe II, que algo habrá que hacer de su 5º centenario, vuelva a la Plaza de la Villa y ese lugar efectivamente esté para un lugar. Pero también tenemos a Enrique Martínez Ruiz, un catedrático, un historiador, la mejor biografía de Felipe II en este momento creo que es de referencia, pero que el profesor ha estudiado de una manera tan espectacular todo lo que es la historia de España, que es una referencia. Y Carlos Canales, que es el señor que se está pegando con su móvil, Carlos Canales Torres es tal vez de los mejores divulgadores. Cebrián hizo una escuela con La Rosa de los Vientos y yo le conocí cuando yo estaba teniendo mi programa de radio y era maravilloso. Le dejabas el micrófono y te ibas tranquilamente a tomarte un café mientras que él seguía hablando. Esa realidad que hace que Carlos Canales sea el referente para todos. No sé cómo va a salir esta mesa, pero por favor, les recuerdo, hagan las preguntas porque ellos las van a contestar. Con lo cual, desde Control sacamos la primera presentación para el capitán de navío, don Juan Escrigas. Creo que la tenemos ya puestas. Si quieres incluso ponerte aquí para verlas perfectamente, mucho mejor. Y vamos a ella. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Es un auténtico placer estar aquí. Este lugar estremece un poco, donde estamos. El continente estremece, el contenido estremece. Llevo 45 años de mi vida estudiando esto de una u otra manera. Me dedico más a estudiar a las personas, a las cosas que han hecho, una a una. Y bueno, como pueden comprender, para mí esto es una exposición muy particular. Y por supuesto el público. Veo la sala llena, impresionante. Impresionante que todavía despierte el 98, pues todo este cariño y todo este interés. Les voy a hablar de un tema relativamente poco conocido. La inteligencia en las operaciones navales. Digo relativamente poco conocido, pues porque, bueno, algunos tienen alguna idea de lo que hizo Carranza en su momento por Canadá, algunos podrán tener alguna idea de lo que significó. Sí, lo que voy a hacer es subirme esto un poquito, así, opa. Alguna idea de lo que significó, pues, todos esos telegramas que llegaban de la delegación española a los Estados Unidos, que después llegaron desde Canadá, pero no se tiene un conocimiento muy grande del asunto. Esa foto que ven ahí es una foto de inteligencia, es una foto real de inteligencia. Esto estaba en el puente del Cañonero Galicia y ese es el Bermuda. El Bermuda era un vapor, utilizando los términos de la época, un vapor filibustero, y esto estaba puesto en el puente para reconocerlo caso. Era un vapor que se dedicaba, pues, a hacer contrabando de armas para Cuba. Son muy pocos los vestigios que quedan de esta inteligencia, pero se utilizó y mucho. Probablemente lo sepan ustedes. A ver si esto funciona. Fantástico. Lo que determinó la inteligencia en muchos casos. Todo el mundo habla de la derrota de Cervera, de la derrota entendiendo por el camino que hizo
hacia América. El camino que hizo hacia América cuando salió Cervera de Cabo Verde está basado en dos cuestiones. En dos cuestiones fundamentales para cualquier almirante. La primera, la inteligencia. La inteligencia permite saber dónde está el enemigo, permite saber sus acciones y permite saber qué es lo que nos vamos a encontrar. Y la segunda es el carbón, la necesidad de aprovisionamiento. Pues la derrota que hizo Cervera, todo el mundo empieza a hablar de la derrota de Cervera y por qué dio tantas vueltas y por qué dejó de dar y por qué entró en Santiago, pues está muy mediatizada por estas dos cuestiones. Una vez que salió a la mar, salgo para el norte, el día 29, Cervera se encontró con dos problemas básicos que normalmente un almirante cuando sale a la mar los tiene relativamente solucionados. El primer problema era el carbón y el segundo problema era la inteligencia. Necesitaba saber qué era lo que estaba pasando y no lo sabía. Si uno examina los puertos donde podía encontrar Cervera en todo el Caribe estas dos cuestiones, el carbón y la inteligencia, el primero es San Juan. San Juan de Puerto Rico, tenía inteligencia, tenía capacidad de cable con Europa, por lo cual el gobierno se podía comunicar con Cervera y en principio le habían prometido que allí habría carbón. Uno de los claros lugares para ir. El segundo lugar era San Thomas. San Thomas estaba muy de la mano de los americanos, con lo cual automáticamente se cerraba a Cervera. El tercer lugar era la Martinica, donde tenía prometido carbón y inteligencia, porque también tenía cable desde Europa. El cuarto lugar era Curazao, que también le habían prometido carbón y también tenía inteligencia. Y el quinto, Santiago de Cuba. Pues la llegada de Cervera está absolutamente mediatizada. Cervera sabía perfectamente que los americanos iban a estar esperándole en San Juan de Puerto Rico. Como así fue. Cervera entró en la Martinica el 12 de mayo y el mismo 12 de mayo San Juan de Puerto Rico fue bombardeado por los americanos. Lo estaban esperando. Estaban esperando para trincarlo allí. Llegó a la Martinica y se encontró que no tenía carbón y que tenía muy poca inteligencia. La inteligencia que tuvo fue el bombardeo del 12 de mayo de San Juan y pocas noticias más. Al encontrarse que aunque no tenía carbón, cogió el compás y volvió a trazar a dónde puedo ir. Y entonces buscó el siguiente sitio donde le habían prometido el carbón, Curazao. En Curazao sí que tuvo carbón, pero no todo el que quiso. Tuvo el carbón que le dieron los holandeses, 800 toneladas. Lo suficiente para, cogiendo el compás y pinchando con la autonomía que tenían los barcos, podía entrar o en Santiago o en Cienfuegos sin ninguna reserva o con muy poquita reserva o en La Habana. Si ustedes conocen nuestras necesidades operativas, ningún barco se queda sin carbón en la mar. Ningún barco se queda ahora mismo sin menos del 50% del fuel en la mar, porque si no se queda abollado y se queda sin poder luchar. Y entonces la decisión fue fácil. No fue fácil porque fue muy difícil, porque sabían perfectamente la situación que se encontraba Santiago. Cogieron el compás otra vez, miraron y dijeron la única solución es Santiago. Y ese entrar en Santiago mediatizó toda la guerra desde el punto de vista naval. La guerra estaba preparada para que el centro de gravedad fuera La Habana. La Habana tenía protección, La Habana tenía cierta cantidad de alimentos para poder aguantar, La Habana tenía carbón y La Habana tenía en principio un dique para poder meter los barcos, que nunca se llegaron a meter, y tenía un incipiente arsenal que quedaba muy poco de él. Sin embargo, Santiago no tenía nada. Carbón de mala calidad, no tenía comida y, desgraciadamente, la capacidad de reparación era nula y la capacidad de aprovisionamiento de munición también era nula. Con lo cual, tuvo que entrar en Santiago. Bueno, y esto, como todos ustedes saben muy bien, mediatizó absolutamente la guerra.
Otro ejemplo muy claro de para qué sirve la inteligencia, la llegada del Merrimack. Si ustedes conocen un poquito pues, las operaciones que hubo, el Merrimack intentó bloquear Santiago, la entrada de Santiago. Era un buque mercante americano, pues llevado de la mano de los norteamericanos. La inteligencia española fue capaz de saber que iban a entrar y avisaron al almirante, y avisaron a Cervera. Por eso se hundió y por eso lo hundimos, no por otra cosa. Como ven, es un factor inmensamente decisivo. Muchas veces se piensa que en el 98 se hicieron muy pocas cosas, poco o nada. El resultado, desde luego, fue un desastre, pero se hicieron muchas cosas, muchas más de las que creemos y de las que pensamos. En inteligencia, por ejemplo, se llevaban haciendo operaciones de inteligencia desde la Primera Guerra, desde la Primera Guerra de la Independencia, del 68 al 78. Se creó un sistema de inteligencia para poder saber cuándo los les voy a llamar, independentistas cubanos lanzaban buques con armamento o con armamento con personas hacia Cuba. Se contrató una empresa de detectives americana, la Pinkerton, y se montó todo un sistema de inteligencia. Este sistema de inteligencia se heredó en el 98, siguió funcionando en el 98 y dio muy buenos resultados. Hasta 140 mensajes de inteligencia se mandaron a España. 140 mensajes. Bueno, yo tengo escrito un libro sobre este asunto y están descritos los 140 mensajes con toda la inteligencia que se le fue dando a las autoridades españolas desde los Estados Unidos. Esa red de inteligencia, la cabeza de la red era el agregado naval. El anterior agregado naval se llama Sobral, era un personaje magnífico. Lo que pasa que entró en pérdida por unas declaraciones que hizo sobre el Maine y se tuvo que ir de los Estados Unidos. Ya estaba nombrado su relevo era don Ramón de Carranza, teniente de avión de primera, hoy capitán de corbeta sería, que fue el que asumió todas las funciones de inteligencia junto a Dubosc. Dubosc era uno de los agentes diplomáticos que teníamos en nuestra embajada. Y consiguieron hacer un montón de cosas. El problema es que el 21 de abril tuvimos que salir de los Estados Unidos. Y entonces nos desplazamos primero a Toronto, después a Montreal, toda la delegación española. Hubo un problema en Montreal, seguimos haciendo inteligencia con los Estados Unidos y la contrainteligencia americana detectó esto. Y se lo dijo a las autoridades canadienses y a las autoridades inglesas y nos echaron de allí. El problema es que este señor que les voy a presentar ahora, el señor Carranza no se fue, se quedó allí. Y se quedó haciendo una cosa que más parece una novela de ciencia ficción que una realidad. Más parece una novela de Salgari, se lo puedo asegurar. Yo ya conocía esto gracias a las publicaciones que hizo mi buen amigo Agustín Rodríguez sobre el tema, que encontraron algunas pistas en nuestro archivo de asuntos exteriores. El asunto es que, bueno, cuando hice mi tesis doctoral tuve la paciencia de recorrerme el archivo del Palacio Real de arriba abajo. El archivo de Palacio Real es un archivo maravilloso, es un archivo fundamental para muchas cosas. El problema es que no todo está en su sitio. Y entonces, cuando empecé a trabajar, me empecé a encontrar cosas aquí, allá, acullá. Y, bueno, entre las cosas que me encontré fue el parte que dio don Ramón de Carranza al secretario de Estado. Y ese parte se lo legó el secretario de Estado a Su Majestad la Reina. Y allí cuenta todo lo que hizo en Canadá. Y es para ponerse los pelos de punta. Se lo digo muy en serio. Si uno lee las publicaciones norteamericanas y canadienses, en principio hablan de nuestra inteligencia con mucho desprecio, como si hubiese sido algo pueril y banal. Jaja. No fueron capaces de romper nuestras claves. Ellos sabían que estábamos por allí, sabían que había agentes nuestros trabajando por allí
y no fueron capaces de romper nuestras claves. Cuando echaron a Carranza de Canadá, él decidió no irse. Tenía una orden dada directamente por el secretario de Estado, por Almodóvar, diciéndole que tenía que desplazarse a Vancouver, a la otra punta, al Pacífico. Y allá se fue. Estas redes de inteligencia no dependían directamente del ministro de Marina. Auñón, en su libro, en sus famosas memorias, dice que ellos no tuvieron nada que ver con estas acciones de inteligencia porque no tenían dinero para pagarlo. Fue la Secretaría de Estado la que se dedicó a hacer estas acciones de inteligencia. Se fueron a Vancouver, tardó 6 días en llegar a Vancouver. De Vancouver fue a Victoria. En Victoria se sabía que había habido un inglés que había solicitado hacer corso. Y entonces intentaron localizarlo en Vancouver y no fueron capaces de localizarlo. Y la misión que tuvo el amigo Carranza es precisamente montar un crucero auxiliar de la Armada. No para el corso, sino con un mando de la Armada, capitán de corbeta, teniente navío de primera Carranza, y con una dotación no de la Armada, sino de la Transmediterránea principalmente. Comprarían la munición y las armas en Canadá, ya tenían comprado el barco. Esto me lo tengo que saltar porque si no es imposible para ustedes. Es el barco que compraron, el Amur. Lo compraron enfrente de Vancouver, en un puerto. Ya estaba apalabrado y empezaron a pagar. Habían pagado ya 2.500 libras, creo que fue. Se había conseguido personal. En principio hubo muchas pegas porque se quiso que ese personal era el personal de la transatlántica que habían apresado a los norteamericanos y que estaba en Nueva York. Querían desviarlo hacia Canadá y de Canadá llevarlo a Vancouver y ahí hacer de dotación. También tenían 30 ingleses, en principio apalabrados, 30 marineros de fortuna para manejar este buque. ¿Y qué es lo que pasó? Pues muy fácil. Lo que pasó es que se acabó la guerra. Lo que pasó es que cuando ya tuvieron el barco, ya tuvieron la dotación y ya tenían parte del comprado por los sables y los fusiles y demás, se firmó el armisticio y se acabó la guerra. Y Carranza se tuvo que volver a España. Y se volvió a España sin ser en ningún momento detectado. Los americanos sabían que andábamos por allí. De hecho, mandaron 2 barcos. Mandaron el Bennington y mandaron el William. Los mandaron a cubrir. ¿Cuál era el objetivo de este crucero auxiliar? El objetivo de este crucero auxiliar era ni más ni menos que tomar los barcos que venían de Alaska con pieles y tomar los barcos que venían de Alaska con oro. ¿Y para qué? Para divertir fuerzas, para desatascar todas las fuerzas americanas que estaban en el Caribe. Su segundo objetivo era atacar Hawái. Una vez atacado Alaska, su segundo objetivo sería atacar Hawái y ahí hacer todo el daño posible a los americanos. Esto significaría que los americanos tendrían que tomárselo más en serio y divertir barcos de la zona del Caribe, porque en la zona del Pacífico no le quedaban casi ya fuerzas hábiles. Y el siguiente paso sería volver a España desde allí. Es una aventura. Todo el mundo dice, pero esto es una fantasía. No, nada más lejos de la realidad. No era ninguna fantasía. Fue una realidad. Teníamos barcos, teníamos armas, teníamos dotación. El problema es que la guerra se acabó. Por eso le digo que muchas veces no tenemos ni la más remota idea de lo que ha pasado en el 98. Ni la más remota. Yo les puedo asegurar que he encontrado verdaderos tesoros en el Palacio Real. He encontrado mensajes directos de nuestra reina al presidente de los Estados Unidos, solicitándole que de una vez acabaran con el apoyo cubano.
Esos mensajes se hacían por medio de un americano, Mr. G.B. Mr. G.B. era el director del New York Herald y fue el que hizo de puente entre las autoridades españolas y las autoridades americanas para intentar parar la guerra, para intentar que la guerra no se solucionara. Tuve la suerte de encontrar también en un legajo del año 1868 la carta que le escribió Canalejas a Sagasta. Esa carta está mandada desde Cuba. Canalejas tuvo una misión directa de Sagasta. Canalejas era enemigo político de Sagasta, pero eran muy amigos. Y su mujer murió en el año 98 y entonces pasó todo el verano, perdón, en el año 97, y pasó todo el verano con Sagasta en Ávila. Y ahí urdieron esta línea de acción. Esta línea de acción era intentar convencer a los mambises, a los independentistas, tanto en Europa como en América, intentar convencer a las autoridades americanas, intentar convencer al tejido social cubano de que la autonomía era posible. Y se hizo un periplo, estamos hablando de Canalejas, que fue después presidente del gobierno, no estamos hablando de cualquier persona. Y se hizo un periplo por todos estos lugares con dos personas. Un capitán de fragata del Partido Liberal también, que fue el que daba inteligencia de todas las cuestiones de la Armada, y su cuñado, que le hizo de secretario. Y los tres se recorrieron todo el mundo intentando convencer a las autoridades americanas, a las autoridades cubanas y a los propios cubanos de la isla de esa calidad de la autonomía. De todas estas cosas, de Sagasta se sabía que había escrito la carta y la historiografía la daba por perdida. Nadie sabía dónde estaba. Y yo tuve la suerte de encontrarla en el Palacio Real. Bueno, me callo porque puedo estar 16 horas contándoles cosas que no se conocen. O sea que cuando se dice que en el 98, y Javier ya me está aquí achuchando, cuando se dice en el 98 se hizo poco. No, se hizo mucho. Lo que pasa que a una estrategia de larguísimo recorrido como fue la norteamericana, establecida desde el nacimiento de los Estados Unidos como nación, y pusimos una estrategia de un recorrido cortísimo, hecha deprisa y corriendo y con pocos mimbres. Conclusión, nos pasaron por encima como un tsunami. Bueno, nada más. Muchas gracias. Yo ya me callo porque si no puedo estar 16 horas hablando. La verdad es que es un lujo contar con el director del Museo Naval, con el capitán de navío, Juan Escrigues. ¿Quién se lanza a la siguiente mesa? Don Enrique Martínez Ruiz, sea catedrático, doctor. Adelante. Por favor. Casi hacerlo de pie sentado. No, pero no ha habido muchos sueños. He visto por aquí, pero no. Lo entendemos y tal. Ha sido una buena comida. San Lorenzo del Escorial es lo que tiene. De mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a los organizadores de esta jornada y en particular a Javier, que me ha distinguido una vez más con su afecto y su amistad, trayéndome en esta ocasión a hablarles de un tema que me parece, no sé exactamente cómo definirlo, un tanto sangriento, frustrante o dramático, porque todas esas características se le pueden aplicar al servicio militar español del siglo XIX. Cualquiera que se aproxime al 98 español, la imagen más difundida es la de una España derrotada por unos avasalladores Estados Unidos que no consienten que se haga una investigación conjunta de la voladura del Maine, que destroza a nuestra escuadra, que derrota a nuestras tropas en tierra pese a su heroísmo y que imponen una paz cartaginesa, el vae victis de la manera más implacable. En ese relato,
en cierto modo oscurecido por la dinámica naval que acabamos de escuchar, nos acaba de hacer el capitán de navío don Juan Estriga. En esa dinámica hay un protagonista que con mucha frecuencia se olvida o que merece alguna referencia de pasada, unas someras notas a lo largo de las páginas del relato y que en definitiva responde a la situación en que se encontraba nuestro ejército. Yo creo que podemos decir sin exageración que a lo largo de todo el siglo XIX español el ejército fue el patito feo. El liberalismo mantuvo un reclutamiento injusto, ya que desde la ordenanza de 1837 se da por sentada la serie de injusticias que se generan en la normativa, incluyendo o agravadas al permitir la persistencia de la sustitución y de la redención, a las que esta mañana Fernando Fuel ha hecho algunas referencias. La redención en metálico le permitía al mozo que en el sorteo le tocaba la negra, de ahí viene la expresión, cuando uno está refiriéndose a una desgracia, es que tengo la negra, pues sale de esos cántaros de reclutamiento, de bolas blancas y bolas negras, sacaba la bola negra, pues ya sabía cuál iba a ser su destino. Pues cuando sacaba la negra, cuando le tocaba la suerte de soldado y podía redimirse, se pueden ustedes imaginar el ambiente que se podía generar en un pueblo pendiente del sorteo y que viera cómo los que tenían dinero, los que tenían de 1.000 a 3.000 pesetas, depende porque el precio de la sustitución osciló a lo largo del siglo, los que tenían ese dinero y podían volver a sus casas, pues creaban un resentimiento y una frustración terrible en aquellos que no la tenían, que era la mayoría, porque la mayoría de las familias no podía conseguir o no tenía esas 1.500, 2.000 o 3.000 pesetas que le permitía sacar a su hijo de las listas del reclutamiento. Algunos podían conseguir un precio más bajo, 1.000, y eso era lo que costaba un sustituto. Si tenías 1.000 pesetas, podías pagarlas, y si te ponías de acuerdo con alguno que no había salido de soldado y aceptaba entrar como soldado por medio de ese dinero, pues podía también liberarse de asistir a filas y de formar parte de alguno de los regimientos. Esto hizo que usureros, prestamistas, capitalistas, y que surgieran incluso asociaciones que encontraron un gran campo para sus negocios. Esas sociedades incluso hacían préstamos a las familias humildes a costa de sus propiedades o con unos intereses completamente usurarios para que estas familias pues, pudieran eximir del servicio militar a sus hijos. Lo grave de esto es que muchos de los socios, de los componentes de esas sociedades prestamistas, usurarias, pues eran políticos. Esos políticos que hacían las leyes de reclutamiento en el Parlamento. De esta forma, la injusticia social se mantuvo a lo largo de todo el siglo XIX y hasta que se introdujo la ley en 1912 del servicio militar obligatorio, también matizado por el soldado de cuota. La cuota tenía un servicio militar más llevadero. A Cuba llegaron entre 1895 y 1898, llegaron aproximadamente unos 200.000 hombres, 200.000 soldados. De esos 200.000 murieron entre 2.000 y 4.000 en el campo de batalla o en el hospital como consecuencia de las heridas recibidas en combate. Es decir, de un 2 a un 4%. Sin embargo, hubo más de 500.000 ingresos hospitalarios. Calculen la proporción.
200.000 soldados, 500.000 ingresos en hospitales. Nos da una importancia de la incidencia de la enfermedad en este contingente humano. Y de esos soldados que entraron en más de una ocasión en un hospital, pues casi 29.000 fallecieron por vómito y más de 30.000 lo hicieron por enfermedades más comunes, lo que supone un 25% de los efectivos. Esos 50.000 hombres de que nos hablaba Fernando Güell esta mañana, que están enterrados en Cuba. Y en este panorama, pues hay que incluir dos factores más que agravan estas dimensiones del servicio militar. La primera es la duración del mismo servicio militar. La ley de 1877 estructuró el ejército en dos grandes conjuntos: el permanente, en el que servían los jóvenes declarados soldados, a los que le tocaba la negra, y servían durante 4 años en filas. Y luego estaba el ejército de reserva, al que pasaban los del permanente cuando cumplían su compromiso. También estaban ahí incluidos los excelentes, es decir, los que, cubierto el cupo que se exigía en cada una de las poblaciones, los mozos que excedían ese número ya no entraban en el sorteo, y estaban también los que de alguna forma habían evitado el servicio militar, pero seguían con el compromiso que les afectaba de incluirse en ese ejército de reserva. Y en él permanecían otros 4 años. Pues en total el servicio militar duraba 8 años. La movilización del ejército de reserva no fue frecuente, pero en algunas ocasiones hubo que recurrir a la reserva. Y esto pues agravaba todavía más la desigualdad social y el malestar que existía con estos procedimientos, porque muchos de esos hombres del ejército de reserva ya eran padres de familia. Bueno, pues en líneas generales esta situación militar se mantiene en las leyes de reclutamiento, en las leyes que aparecen a continuación, sobre todo en la de 1882 y 1885. Y la otra cuestión que influía en ese rechazo al servicio militar, a las quintas, era la impopularidad tremenda que las quintas tenían entre la población. Porque esa desigualdad en el reclutamiento trasciende evidentemente, y la clase política y la clase militar la conocía. Entonces se prefieren los voluntarios. Y como los voluntarios nunca fueron suficientes, se prefiere que los que se licencian se reenganchen para que no vuelvan a sus casas y continúen con el servicio militar. Y para que se reenganchen, se ofrece unos premios de constancia. En función de los años de reenganche, pues el premio de constancia era mayor. Pero claro, esto convertía al reenganchado en un veterano que resultaba caro. Y como resultaba caro, había que protegerlo. Entonces se envían a las colonias a los reclutas, que llegaban sin preparación para la guerra en el trópico, siempre complicada, y además pues eran víctimas propiciatorias para contagiarse de todas las enfermedades tropicales. Y para colmo, el dinero de la redención no se empleaba en que el ejército consiguiera veteranos o voluntarios, sino que se empleaba en otros fines, como por ejemplo mejorar los acuartelamientos de la Guardia Civil. En estas condiciones, pues era presumible la derrota. Esta mañana lo hemos visto en las intervenciones que nos han precedido, como al no acceder a la venta ya se crea en la opinión, por lo menos de la clase política, la idea de que se va al degolladero, de que se va a una guerra sin posibilidades de victorias. Bueno, pues cuando el resultado de la guerra se confirma, ese resultado fue demasiado grave como para que no tuviera consecuencias. Y inmediatamente
en esa España de fin de siglo se busca a un culpable. El profesor mío decía que se había llegado a la España del dedo extendido, del dedo acusador, porque se buscaba un culpable y todos se acusaban. Los políticos se acusaban entre sí y todos acusaban al ejército, al que se le reprochaba su falta de espíritu, su falta de valentía, en definitiva, que era el responsable de todos los males que habían ocurrido en las batallas ya en el Caribe y en Filipinas. Claro, esto genera en el ejército, en la oficialidad sobre todo, pues un profundo descontento que empieza a manifestarse en... ¿Ya? También, pero es un libro. que empieza a manifestarse en una serie de altercados. El más famoso es el de el Cut-Cut, que era un semanario crítico catalán, que publicó una especie de chiste en donde al fondo se veía mucha gente y en primer término dos burgueses de espaldas, que uno le decía al otro, ¿qué es eso? Y contestaba, es el combate, celebran el combate de la victoria. Pues deben ser civiles. Bueno, esto a los militares les sentó terriblemente, asaltaron el Cuscú y demás, y en definitiva se genera esa imagen de un ejército despreciado, un ejército derrotado y un ejército al que todos critican. Y esto no es una excepción en España. Lo hemos visto después en otros países. Cuando Francia fue derrotada en Dien Bien Phu y salió de Indochina, los regimientos franceses no pudieron establecerse en Francia. La opinión pública clamaba contra el ejército y contra la cobardía de estos militares y tuvieron que llevarlos a Argelia. Lo que pasa es que Francia en este sentido tuvo suerte. Al problema de Indochina le sucedió muy pronto el problema argelino y entonces a estos regimientos los emplearon allí. Inglaterra tampoco se vio libre de una situación parecida cuando tuvo que abandonar la India. Algunos de esos regimientos más destacados en la lucha colonial no fueron a Inglaterra, fueron al norte de Irlanda, y los que fueron a Inglaterra prácticamente fueron confinados en sus cuarteles. Y no digamos nada de las Malvinas, la guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina. Cuando los argentinos fueron derrotados y se retiraron de las islas al continente, los soldados, los mozos, fueron prácticamente abandonados a su suerte. Yo vi en muchas ocasiones, tanto en Buenos Aires sobre todo, pero en otras ciudades como Córdoba o Mendoza, pues vi a muchachos que estaban literalmente mendigando por las calles y que eran inconfundibles soldados, porque llevaban todavía algunas prendas militares de las que habían quitado las insignias y los escudos. Y si recuerdan la famosa película de Rambo, pues en los Estados Unidos tenemos también un fenómeno más o menos parecido. Pues bien, esta situación tuvo para el ejército una consecuencia que fue la imposición de la ley de jurisdicciones o la ley para la represión de los delitos contra la patria y el ejército, es de 1906, y otorgaba a la justicia militar la capacidad para juzgar ofensas contra la patria, el ejército, la bandera o la unidad nacional. Fue una ley que fue impulsada por episodios como este del Cut-Cut que le citaba hace un momento y que gritaba el auge de los movimientos nacionalistas, especialmente el catalanista. Sería derogada ya a comienzos de la Segunda República. Y otra consecuencia de la que también nos han hablado esta mañana es el regeneracionismo, sobre todo en sus dimensiones casticista y reflexiva. Con el riesgo de generalizar mucho, yo creo que este primer momento de ese fenómeno intelectual y sentimental que se produce en la transición del siglo se puede resumir
en dos frases. Una es: hay que echarle la llave al sepulcro del Cid para que no cabalgue, que se le atribuye a Joaquín Costa y que la dijo para evitar discusiones sobre la figura del Cid y que se recordara la España imperial en aquellos momentos de tribulación. A esto replicó inmediatamente Miguel de Unamuno con la otra frase que creo que puede resumir la situación, porque Unamuno rechazaba esta idea que sostenía Joaquín Costa, argumentando que la propuesta de Costa era tan falsa como la de muera Don Quijote, porque según él el espíritu debía permanecer. Pues bien, toda la guerra de África posterior está enfocada desde esta sensación de derrota, acentuada luego por el desastre del Barranco del Lobo y el desastre de Anual. Y esas intervenciones militares al otro lado del Mediterráneo pues van a generar una especie de grupo de militares que se conoce con el nombre de africanistas, pero que, por lo que yo he leído de ellos, creo que falta mucho para definirlos. Y como ya me están dando el tercer aviso, pues yo en esta ocasión me callo. Muchísimas gracias por escucharme. Por favor, quisiera yo por cortarle a usted, teniendo en cuenta que falta media hora para que acabe el partido y vamos perdiendo 3-2. Don Carlos Canales, su turno. Donde usted quiera. O sea, aquí mismo no tengo papeles. Lo sé. Eso era consciente. Venga, bueno, paso hoy. Sí, venga, va. Un día es un día. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, como sé quién ha hablado antes que yo durante estas jornadas y he visto lo que se ha dicho ahora, a mí me toca el papel raro. Yo voy a ser hoy el extraño. Lo que les voy a contar no tiene nada que ver con lo que han escuchado ni nada que ver con lo que han oído. O sea, es otra historia. Entonces, voy a empezar, porque tenía que hacer de alguna manera, pues mencionando dos cuestiones que acaban de ir ahora mismo, porque las dos son interesantes y correctas y desde mi punto de vista dándose enfoques completamente distintos. En El Capitán de Navío, fantástico, porque la historia de Carranza, de Ramón de Carranza, no es que da para una película, es que es una pasada de película, porque es una historia de espionaje totalmente desconocida en un ambiente totalmente distinto y la estructura no solamente de la pequeña red de espionaje americana que funcionó durante la guerra y en los años anteriores, porque esto se arrastraba desde el incidente del Virginius, un barco que en 1873 fue capturado con armas para los rebeldes cubanos, estaba tripulado y equipado por americanos, y una parte de todos ellos fueron fusilados y estuvo a punto de provocarnos una guerra con los Estados Unidos. Desde esa fecha, más o menos, hablo de 1873, España sabía que iba a acabar en una guerra con los Estados Unidos, o con un conflicto más o menos serio. El tema de la red de espionaje es interesante, no solo porque es desconocida, sino porque fue enormemente eficaz y porque, yo ahora lo colocaré en un apartado lateral, apunta algunos de los asuntos que están en debate actualmente sobre el conflicto del año 98. Respecto a la otra parte, es aún más importante, que es el tema de la calidad de las tropas españolas y sus condiciones en el frente de combate en Cuba y en Filipinas. Efectivamente, el sistema de cuota era un sistema tremendamente injusto que hacía recaer en las clases más bajas de la población todo el peso del conflicto de la guerra. Eso no solamente es que fuera injusto, que lo era, sino que además, al hacerlo así, hacía que las clases medias, que ya empezaban a existir, o las clases altas, nunca se preocuparan por el ejército, porque no estaban sus hijos allí. Y generaba un inmenso abismo de cultura, educación, incluso de forma de vida, entre los oficiales y la tropa, lo que hacía que los oficiales a veces tuvieran que tomar riesgos innecesarios, incluso exagerados, para dar ejemplo ante una tropa desmotivada que veía que había una gigantesca injusticia, porque no eran idiotas, aunque fueran en su mayor parte analfabetos, entre su situación y lo que veía. Es muy curioso que en el combate de Guasimas, uno de los primeros combates de la guerra con los Estados Unidos, un grupo de prisioneros que hacen los americanos son interrogados y un oficial, se llama Maximilian de Luna, que era de Nuevo México, hablaba español, era un voluntario de los Rough Riders, de los voluntarios de caballería de Theodore Roosevelt, y es el primero que interpreta muy correctamente lo que ven. Y es que los oficiales americanos, hay un momento que piensan que los soldados españoles son de dos países diferentes, como si fueran dos razas distintas, como si eran dos especies que han combatido contra ellos. Porque el abismo social, cultural,
hasta físico por la alimentación, la comida y la vida, entre los oficiales y la tropa era tan inmenso que parecían dos naciones diferentes. Un oficial, poco más listo, que conocía mejor el mundo, dio una interpretación muy correcta y lo comparó con la Rusia zarista. Tenía razón. Lo que quiero decir con esto es que todo lo que se ha expuesto aquí es verdad durante estos días, porque conozco quiénes son los ponentes y más o menos muchos de ellos sus obras. El ejército español en Cuba estaba mal inventado, mal pagado, mal equipado, tenía problemas de enfermedad de vómito negro, de fiebre amarilla, todo tipo de enfermedades, se morían de asco, literalmente. En la bahía de Caney, los soldados habían comido un poco de arroz, una lata de sardinas y un poco de pan, y algo de agua en muy buenas condiciones. Pero es que llevaban comiendo una semana cuando tenían suerte. Todo esto es verdad, es cierto. El equipo tenía problemas logísticos, había problemas de material, había una cierta desmoralización y la población no estaba tampoco dispuesta a implicarse en la muerte de sus compatriotas en un lugar que veían lejano y ajeno a sus intereses. Siendo todo eso cierto, combatieron increíblemente bien cuando lo hicieron. Muy, muy bien. Y lo hicieron muy bien porque en el concepto de lo que voy a contar estaban al margen de lo importante. Y lo importante era que desde hace muchos años ya, muchos años, no voy a ir a la leyenda de los barcos de madera y todas las estupideces que España fue cubriendo para intentar, como se diría ahora, cubrir el expediente desde nada más acabar la guerra. Yo el primer artículo que se inventa la historia de los barcos de madera lo tengo, es de la Legislación Española Americana, y es de noviembre del 98, lo cual significa que ya antes incluso de la Paz de París del 99 ya se había creado todo un discurso que justificaba un desastre monumental. Ahora voy a contar una serie de pequeños datos objetivos y luego solo voy a hacer preguntas, no voy a contar nada. A ver, España, según los datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, es ahora mismo, a fecha de hoy, la 12ª economía del mundo. Hablo de economía global, en bruto, no per cápita. Este año último hemos adelantado a Australia, a Corea del Sur y a México, con lo cual hemos vuelto a la 12ª posición. Hay 206 países en el mundo, la 12ª. El número 1, el puesto más alto que alcanzó España en su historia, lo logró en el año 2008, que alcanzamos la 8ª posición y amenazamos con ser la 7ª, motivo que hizo que el gobierno español de la época, en una ilusoria variedad absurda, intentara incluso entrar en el G7. En 2004 se llegó al 8º puesto. ¿Saben qué puesto tenía España en 1898? ¿Alguien lo podría decir? Bueno, se lo digo yo. El 10º. Éramos la 10ª economía del mundo. La flota española no tenía un programa naval totalmente definido, estaba incompleta, tenía problemas, hubo problemas de equipamiento de los buques. Hay discusiones sobre qué puesto ocupaba dentro de las flotas de guerra del mundo. Hay quien, los muy optimistas, como por ejemplo Santella, dice que siguiendo la línea inglesa de James 15 Ships, que era la 5ª o 6ª en potencial ofensivo. Bueno, hay quien la puede comparar con la japonesa, con la italiana. Yo puedo decir que estaba más o menos en torno al 7º, 8º puesto. Tampoco está mal. Pero es que la flota mercante española era la 3ª del mundo y la transatlántica era la 2ª empresa mercante más grande de la Tierra. Eso significaba que, si bien los soldados que no eran de cuota, de reclutamiento, tenían una pobreza intelectual notable, venían de lugares muy atrasados, eran en su mayoría analfabetos, tenían poca iniciativa, sus oficiales no estaban del todo mal formados, pero en la Armada no. En la Armada los marinos, incluso los de conscripción, es decir, los que hacían la mili en la Armada, eran gente bastante bien capacitada. Muchos venían o habían trabajado como pesqueros, como pescadores, o habían estado en marina mercante. Eran unos marinos excelentes y unos cuadrooficiales formidables. Resumiendo, si a mí me preguntaran en 1898, y pueden ver lo que quieran de la prensa mundial, ¿podía España enfrentarse en una guerra con los Estados Unidos? Sí. ¿Con garantías de éxito? Yo no diría que iba a ganar, pero lo podía poner muy jorobado. Sin embargo, nada fue así. Pero no fue así hasta extremos grotescos. La derrota del 98 es la mayor derrota que ha sufrido una nación del mundo occidental en 400 años. ¿Verdad? Lo voy a explicar muy claramente. No fue una derrota, fue una absoluta vergüenza. Los americanos conquistan Filipinas, 7.000 islas que se extienden, si los colgamos en Europa, desde Nápoles hasta Escocia, con 97 muertos. Las conquistaron 6 buques que ni siquiera eran importantes. Podía ir cogiendo ahora batalla a batalla, combate a combate, historia a historia, incluyendo la de Cervera, y su periplo absurdo, y sería demoledor. Pero soy abogado. Y las cosas no se hacen con palabras, se hacen con hechos y con documentos.
Actualmente, 2025, hay documentos más que sobrados para demostrar que toda la guerra del 98 fue un gigantesco e impresionante montaje que llevó a la muerte a miles de españoles de una manera injusta y ridícula. Pero es que lo curioso es que hay pruebas delante de las narices de todo el mundo que nadie quiere ver. ¿Sabe qué ocurre en España cuando llegan las noticias de las derrotas? Nada. El orden social se mantiene intacto. No pasa absolutamente nada. No hay incidentes, no hay algaradas callejeras, no hay protestas, no hay problemas. Pero eso no le impide en absoluto al gobierno declarar el estado de alarma y de excepción, provocar la censura de prensa, el control de las comunicaciones y de los desplazamientos. ¿Por qué? ¿Qué temían? Si no pasaba nada. Y la prensa, dicen, la prensa americana, ¿ustedes han leído la prensa española? Si es casi peor. Si es casi peor que la americana. Es vergonzosa. Pero no en 1898. Lo era ya desde 1848, desde el primer incidente. Y ahora vamos a las cuestiones que quiero dejar en pregunta. En 1837, a ver, primero una cuestión. España, su imperio, el imperio español, solo nace en los años 30 del siglo XIX. Lo que hubo antes, el otro imperio español, era otra cosa. Es otra cosa, muere en Ayacucho después de 15 años de guerras y es algo diferente. Es la destrucción de un estado antiguo, más o menos raro, de los cuales una de las naciones que quedó cogió el nombre España, que es la nuestra. Pero el imperio español moderno nace en los años 30 y lo que nace ahí no se parece en nada a lo que había. Cuando ustedes lean eso, es que España había abolido la esclavitud. No, la esclavitud española es de las últimas en Europa en ser abolida. Es que España, bueno, no sé, la reina regente en 1837 era accionista de una compañía de esclavos. Es decir, no sé, es que España, no. Los españoles de ambos hemisferios, la Constitución de 1812, se suprime en el 37 con la Constitución. Y a los diputados de Puerto Rico y de Cuba y de Filipinas ya no se les permite tener la misma consideración que a los de la península y Canarias y se les considera zonas militares y se ponen bajo la autoridad de un capitán general. Todo lo que nace ahí es nuevo y nace con una nueva burguesía poderosa, amparada en intereses británicos y franceses que vienen y derivan de temas que sería muy largo de contar aquí, que nacen de nuestra desastrosa y triste guerra de independencia. Lo que nace ahí, con los conflictos civiles internos en España, que son los que limitan, en cierto modo, parte de lo que ocurrió incluso en el 98, porque en el 98 también hay una trama interior española en la cual hay miedo dentro de las estructuras de gobierno de que republicanos o carlistas, o vaya usted a saber quién, aproveche cualquier debilidad del gobierno para destruir la estructura española y llevarnos a una cuarta guerra civil en el siglo XIX. Algo que no evitó porque la tuvimos 32 años después, o 38 años después. En cualquier caso, lo que hice con esto, y voy a acabar ya brevemente, voy a hacer una serie de cuestiones, es que nada de lo que se ha contado, lo siento mucho, es verdad. Y lo malo es que los hechos, los datos y los documentos lo prueban. Y voy a acabar solamente con tres detalles tontos. Uno en Filipinas y uno en Cuba. Podría contar 50.000 más, pero van estos. La batalla de Cavite, ese desastre, se produce con una serie de carambolas casuales que van como rebotando. El lugar elegido en los Wargames, en los planes de guerra españoles para el combate, tenía sido el arsenal de Subic, que era la zona idónea. Luego los americanos construyeron una de las grandes bases suyas que se ha mantenido así durante años. Cuando el almirante Montojo pide al capitán navío que lleva el arsenal, él recibe instrucciones, le indican claramente que ahí tiene que, va a estar protegido, va a tener lo que él necesita para librar el combate, no hay nada. De ahí pasa a intentar hacerlo en Manila. Entonces le dice el capitán general que no, que eso es peligroso porque la armada, estoy resumiendo mucho, puede disparar y los daños pueden llegar a la ciudad. Acaba en Cavite. No funciona la artillería, no funcionan las minas, no funciona la artillería costera, no funciona nada. Cuando acaba la batalla, claro, es que aquí hay un problema. Es que ahora mismo podemos leer los documentos americanos. Leemos los del contrario. Y al ver los del contrario, te asustas más al ver la situación española. Dewey, el almirante que manda la flota, no entiende lo que está pasando, no entiende nada. No entiende por qué lo hostigan, no entiende por qué no le disparan, no entiende por qué la flota española, cuando acaba el combate, él lo escribe claramente, él tiene un incendio en el Boston, le comunican y está muy contento porque tiene muy pocos muertos y algunos heridos. Un muerto y 3 o 4 heridos. Y ve que los daños de la flota española, que se ve perfectamente, son pequeños. Ve varios incendios, pero ve que la flota sigue navegando adelante. Y él tiene un grave problema. Para llegar allí ha tenido que cargar mucho carbón, con lo cual lleva poca munición. Y ve que tiene para unas 2 horas 3 de combate. Y tiene miedo a que si tiene que repetir un combate, no tenga munición. Y decide prudentemente retirarse.
a ver qué ocurre. Es una especie de espera de situación. Él escribe en su diario, la situación en el puente de Olimpia era peor que la niebla en el puerto de Boston. Había miedo. Y de repente ve que la flota española se hunde. La hundió el almirante Montojo. La abrieron los grifos y la hundieron. Entera. El arsenal se rinde a un barco. Entero. ¿Cómo? Sí, se rinde. Entero. ¿Saben lo que había hecho el gobierno militar de Filipinas al empezar la guerra? Le dio varios millones de cartuchos y miles de rifles al Katipunan, a las guerrillas filipinas, que lo que hicieron es pasarse al enemigo al día siguiente. A mí que me explique alguien esto. Podía seguir así 5 horas, ¿eh? Pregunta a pregunta, dato a dato. Sí, luego podemos hablar de actos heroicos como Valer, como el Cani, como San Juan, que lo son. Pero es de gente que no tenía ni idea en qué entorno estaban jugando. Vamos al otro lado. ¿Saben dónde pasa la guerra el capitán general de Cuba? El jefe del Estado Mayor, el capitán general era Blanco. Pando era el jefe del Estado Mayor. Tenía que dirigir las operaciones del ejército terrestre en Cuba. Un ejército que tenía 180.000 soldados, de los cuales 60.000 estaban en buenas condiciones y no mueven ni uno a la zona occidental donde se libran los combates. El agregado del ejército imperial alemán en el desembarco de Guantánamo de Kiri escribe: este desembarco lo hubiera detenido yo con una compañía mía de infantería prusiana. En Guasimas, en el primer combate, los españoles ganan claramente el combate, pero se retiran una y otra vez. No hay ningún apoyo a las líneas de defensa del Caney ni de San Juan. No viene ni un solo soldado de la zona oriental. De hecho, antes de empezar la guerra, se le quita una división entera al ejército de Linares en la zona occidental y se manda al oriental, donde había unos 160.000 soldados. ¿Para qué? Esos 60.000 soldados podían moverse hacia el oeste. Dicen, bueno, no, es que los mambises habían quitado las vías férreas. ¿Y qué? Los caminos quedaban abiertos, perfectamente abiertos, para caballería o para infantería. La columna Escario llega sin problemas. Bustamante contraataca a los marinos y muere allí en combate porque lo hace 5 horas tarde, o 6 o 7. El puesto de mando americano está a 7 kilómetros del puerto. ¿Por qué no disparan contra él si los telémetros de artillería sabían dónde estaba? Podía seguir así todo el día. Lo que quiero decir con esto es muy sencillo. Hemos iniciado ya, y acabo, un sistema de búsqueda de los documentos, porque lo que hace falta son las pruebas. Acabo con una. En 1897 el gobierno americano le ofreció 300 millones de dólares al español por Cuba. Eso incorporaba, son documentos secretos liberados por el gobierno americano hace unos meses. En esos documentos se establecía $1 millón por cada ministro español como una especie como de comisión de servicio. Obviamente España lo rechazó. Obviamente. Estamos buscándolo. Ya le contaremos, porque hemos encontrado cosas muy chulas. No queda nadie ya dormido, ¿verdad? No, si lo de Canales es una cosa que... ¿Cómo están los señores? No, yo a vosotros no, ni os pregunto, o sea, me da miedo, o sea... Por cierto, qué bien hemos hecho los madridistas en venir a esta... Porque total, es un partido tonto, si vamos líderes, es que... Ya bueno, coño, tampoco insistamos, coño. En cualquier caso, antes, esta mañana había una pregunta, la están repitiendo también, que está en el aire, porque, y es verdad que siempre está la duda, ¿el submarino Peral fue realmente, o hubiera sido tan decisivo? Según Dewey, con que hubiera habido uno en la vía de Manila, Estados Unidos hubiera perdido la guerra. Dewey, en sus memorias, dice el almirante Dewey, el que vence la batalla de Cavite, dice en sus memorias que si hubiera habido un submarino Peral en la bahía de Manila, hubiera perdido la guerra. Lo dice claramente. No, era un buen invento. Bueno, yo voy a hablar como oficial de la Armada. Desgraciadamente, no. Bueno. Desgraciadamente, no. Y no es así. El submarino Peral, en su desarrollo en 1889, era un desarrollo inicial. Era un desarrollo inicial que funcionaba de una manera relativamente escasa. ¿Por qué se dejó de funcionar con el submarino Peral? ¿O por qué se dejó de desarrollar el submarino Peral? Porque era inmensamente caro y España no tenía dinero. Yo les recuerdo que en 1890 tuvimos que rebajar todos los ministerios, los monumentos debido a la falta de dinero. Otra cosa es un submarino que se hubiese desarrollado
pues como es el caso de los submarinos Holland, el G7, 1907. Esos submarinos sí que hubiesen estado relativamente operativos. Un matiz curioso. La flota española costó 3 veces más que la americana y no era igual. Es que los españoles no sé por qué tenemos tendencia a pagar mucho por las cosas que hacemos. Los españoles pagamos mucho por las cosas que hacemos porque no tenemos industria. Es un problema importante. Es un problema nacido de 1908. De 1808. Es un problema que tanto franceses como ingleses en nuestra guerra de independencia decidieron deshacer, que es toda nuestra industria. España no pudo hacer un desarrollo industrial, ni pudo hacer la primera revolución industrial, ni la segunda revolución industrial, porque no tenía industria para hacerlo. Y no teníamos industria naval, desgraciadamente. Teníamos una industria naval muy incipiente. Y eso lo aprendimos en sangre. Por eso, en el año 1907, cuando se hicieron los planes de escuadra, lo primero que se hizo fue reforzar la industria naval y crear una industria naval, como se había creado en el siglo XVIII. En el siglo XIX nuestra industria naval desapareció. En el siglo XVIII tuvimos una industria naval pujante gracias a los planes de nuestros queridos Marqués de la Ensenada y Patiño. ¿Por qué? Porque tuvimos industria, tuvimos capacidad para hacer nuestros barcos y para hacer los barcos que necesitábamos y para hacer los barcos que estratégicamente eran necesarios. Eso no lo tuvimos en el siglo XIX. No lo tuvimos porque tanto unos partidos como otros estuvieron peleando si había que potenciar la industria nacional, si había que potenciar la industria extranjera. Y cuando llegó el 98 no tuvimos industria. Por eso en 1907 se hizo el plan de escuadra y por eso se creó la Sociedad Española de Construcción Naval, para que eso no nos volviera a pasar. Y por eso hoy en día tenemos una de las industrias navales más pujantes que existe. Porque desgraciadamente en el 98 no tuvimos nada. Quisimos tener una marina colonial, quisimos tener una marina de cruceros, quisimos tener una marina de acorazados, todas necesarias porque España era una península y digamos el resto de las posesiones españolas estaban muy lejos. Quisimos tener las tres y no tuvimos ninguna. Cuando se habla de los barcos, no se puede hablar de los papeles. Los barcos en los papeles pueden parecer maravillosos, pero alrededor de los barcos hay mucho más. Alrededor de los barcos hay una cosa que se llama mantenimiento y hay una cosa que se llama adiestramiento. Si ni el mantenimiento ni el adiestramiento existe, llegado el momento de la guerra, el poder naval es cero. Desgraciadamente, no tuvimos capacidad de adiestramiento desde 1880 y pico. Las primeras maniobras que se hacen en 15 años son en el año 97-98. Las maniobras que hizo la escuadra de Cervera, que no les dejaron disparar más que un tiro cada cañón porque no había balas. Si no tenemos aprovisionamiento, si no tenemos mantenimiento y si no tenemos adiestramiento, los barcos tienen valor nulo. Puedes comparar todo lo que quieras, puedes decir que son de madera o de hierro, puedes decir que son maravillosos, puedes decir que tienen... Pero si no son capaces de disparar, no sirven para nada. Y eso los americanos lo sabían perfectamente. Y los españoles, desgraciadamente, no pudimos reaccionar a eso. Se quisieron poner parches, por eso dije que tuvimos una estrategia de mejor. Entonces, cuando se habla de estas cosas, yo hablo como profesional de la mar, como persona que ha mandado en sus empleos, en todos sus empleos, barcos en la mar, con problemas operativos. No hablo desde el punto de vista de los papeles. Los papeles lo aguantan todo. Los papeles soportan todo tipo de cuestiones. Yo hablo como oficial de la Armada. Tengo la suerte de que soy oficial de la Armada e historiador, las dos cosas. Y puedo hablar como historiador y como oficial de la Armada. Y entonces, pues, tengo que defender a mi gente. Tengo que defender a todos los que estuvieron en la Armada. Se dejaron la piel. Se dejaron la piel. Y muchos se dejaron la vida. Entre ellos mi bisabuelo, que murió en las Lomas de San Juan. Por eso sé de lo que hablo. Es cierto que es un tema recurrente, ya sé, Carlos, que te veo lanzapara,
Es una ametralladora, Dios, es una Remington, la veremos. Pero es verdad que hay muchos aspectos también que se habla de traición, más bien por parte de los políticos. Hay una persona que me ha pedido que por favor la lea literalmente. No, aquí no hay ningún tipo de censura. Lo único que no leo un pimiento, o sea, porque no, es que esto ha sido es una venganza por mis dedicatorios en los libros, lo sé. Pero en fin, dicen, salen libros y artículos en internet sobre la traición de Sagasta, masón, en convivencia con el gobierno USA, masón, para ceder Cuba y otros. Y hay otros libros sobre la traición de Cervera, ya digo que esto es un recurrente en varias preguntas, y sus extraños movimientos no condicionados. Me imagino que esto es Borbón, porque también puede rimar con muchas cosas, pero no lo sé. ¿Qué realidad hay sobre ese tema del aspecto? La palabra traición es una palabra, que al final... es una palabra absurda. A ver, ¿era Petén un traidor? Petén era un traidor porque ganó de gol. Si hubiera ganado de gol, hubiera ganado Petén, hubiera sido traidor de gol. O sea, la palabra traición no significa nada. No, lo que hay mucha publicación actual es sobre si de verdad existió algún tipo de conspiración a altísimo nivel gubernamental que intentara hacer una especie de simulación pactada que obviamente está claro que los militares en combate no la conocían, es evidente, porque es evidente, pues si no se hubieran comportado como se comportaron, que lo hicieron bien, y al mismo tiempo hubiera sido inviable si se hubiera sabido. Las conspiraciones, y a verlas, había muchas, siempre las ha habido, se pueden ir cruzando. La teoría de que era Sagasta masón, claro, pero se lo dice él mismo. Él mismo cuando llega al gobierno en su última etapa, porque fue primer ministro varias veces, él lo dice, él había sido el jefe del Gran Oriente Español, de no sé qué de los ritos, de muchos de ellos, de los que hay, y él lo mismo lo dice, se sabía perfectamente, y él anuncia que lo deja porque pasa a la jefatura del gobierno español. Eso se ha sabido siempre. En el caso de Cánovas hay dudas. Yo no lo tengo tan claro. Es decir, de lo que he leído y visto, no estoy tan convencido que lo fuera o no. En el resto, la masonería en el siglo XIX estaba extendidísima, especialmente en las Fuerzas Armadas, porque era una forma también hasta de comunicación social, era una manera como otra cualquiera de tener, como hoy sería la administración, un cuerpo de élite, o el Estado, yo qué sé. Eras de un determinado grupo y eso no significa que tuvieras una ideología fanática masónica, que tuviera un plan sobre tu futuro, simplemente era una manera como, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de Baylor, mayor enemigo del general Blanco que Baylor, es decir, de Baylor, el que luego es nombrado gobernador en Puerto Rico, que muere a las 4 horas de llegar de un infarto, era masón, es el que vence a Maceo en combate. O sea, el ser masón no significa gran cosa, era una cosa de enorme prestigio social incluso, y muy vinculado a los movimientos liberales que desde 1830 se habían enfrentado a los legitimistas carlistas en guerra en España. Con lo cual, eso no significa en principio lo que la gente pudiera pensar. Es un término demasiado amplio. Hay un detalle, porque es verdad que esta es una mesa apasionante, tenemos una del tema. Esto es una cuestión ahora práctica. Hay varias preguntas, pero de verdad, vean luego los libros que hay, que precisamente además están de todos los ponentes y todo el tema, pero hay muchos libros de verdad que nos gustaría, no, porque ya digo que de verdad que no nos llevamos dinero, lo que nos llevamos los autores no se lo creen porque no somos top Reverte, pero que de verdad que la selección que ha hecho Tercios Viejos, yo la recomiendo para que se la lleven, para conocer más. Pero desgraciadamente no tenemos tiempo. E incluso les animo a que, por favor, aguanten esos esfínteres y antes de la película les prometo que haremos una pequeña parada para que ustedes vean. Y desbeban más bien. Pero en cualquier caso, gracias a la mesa y pasamos a la siguiente mesa. No tenemos más remedio. Lo importante es, ya digo, crear la curiosidad y creo que esta mesa la ha despertado de muchos temas. Muchísimas gracias. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder.